Muy bien, estudiantes, entonces empecemos con el desarrollo del presente video. Como te mencioné, vamos a trabajar el tema número 6 de acuerdo al orden de la estructura de nuestro módulo académico y siguiendo asimismo la estructura de nuestros sílabos. Expansión occidental, conquista del Tahuantinsuyo. Este tema lo vamos a dividir en dos capítulos. El primero, que es la expansión europea, y posteriormente lo que significaría la conquista del Perú, que está inmerso de todo este proceso de búsqueda de nuevas rutas comerciales por parte de estados o en todo caso reinos europeos durante el siglo XV. Pero ¿qué fue la expansión occidental o la expansión europea? Bueno, la expansión europea o el proceso de europeización del mundo consiste en aquel proceso que se va a gestar justamente en el continente ya mencionado durante el siglo XV y XVIII. Los reinos involucrados, países en la actualidad, son Portugal y España. Se caracteriza por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales y por la búsqueda de fuentes de riqueza. Hablamos de, asimismo, búsqueda de nuevos territorios. El objetivo es sencillo, llegar al Oriente. ¿Y por qué quieren llegar al Oriente? Porque hasta mediados del siglo XV tenían un comercio muy dinámico a través del mar Mediterráneo, Europa con lo que es Asia, China, India, Japón, las Islas Molucas, etc. Pero sucede que había ocurrido un hecho que bloqueó esa ruta y por ello se vieron en la necesidad justamente de buscar rutas alternas que lo conecten con el Oriente. Pero, ¿qué sucede con respecto a las penínsulas? Bueno, en este caso, España y Portugal es lo que llamamos la península ibérica. Correcto. Esa península ibérica goza de una ubicación geográfica estratégica debido a que está conectada por el mar Mediterráneo, que era a través del cual se atravesaba para llegar al Oriente, y asimismo, en el caso de Portugal, lo conecta, está muy cerca a lo que es el continente africano, que va a colonizar el país ya mencionado. Y además, bueno, está bañado por las aguas del océano Atlántico, que es importante ahí, que lo conllevaría a plantear sus distintos proyectos en búsqueda de establecer la ruta con el Oriente. Y esa península ibérica hasta el siglo XV había sido invadida por los árabes. Los árabes habían invadido la península ibérica y hablando de los árabes decimos que el mérito de ellos es haber llevado justamente grandes inventos chinos a Europa como la brújula y la pólvora. Y los reinos, España y Portugal, se van a unificar una vez que logran expulsar a los árabes de sus territorios. Europa en el siglo XV. ¿Cómo estaba estructurado? ¿Qué se conocía? ¿Cómo era la realidad, el contexto de Europa hasta el siglo XV? Sabemos que en lo que respecta a las creencias, se creía que la Tierra era plana y solo se conocían parte de tres continentes, Europa, Asia y el norte de África. Social o políticamente decimos en sus estructuras que decae el sistema feudal, aquel sistema que se basaba en la concentración de tierras, en los reyes o en los señores vasallos, en los señores feudales que tenían sus vasallos, población que se sometían a su orden, ¿no? Y ese sistema feudal justamente decae cuando tiene auge, cobra una gran importancia, un nuevo sector social, la clase media, la burguesía, los que se van a dedicar al comercio, a las actividades económicas específicamente. Y justamente van a ser la burguesía los que van a financiar los viajes de exploración de los distintos navegantes para estos años. Asimismo hablamos del desarrollo del mercantilismo, aquella corriente económica que se basa en la acumulación de riquezas, la búsqueda de riquezas y la acumulación de metales. Entonces, esa corriente económica predominaba en Europa y España no era ajeno a ello. Buscando estas riquezas es que se lanzan en búsqueda de territorios, expandir sus dominios
por la predominancia justamente de este sistema. El comercio con Oriente. Hasta mediados del siglo XV, Europa y Asia tenían un comercio muy dinámico a través del mar Mediterráneo, obteniendo la seda, especias, sazonadoras, condimentos, piedras preciosas, etc. Pero ese comercio se vio truncado por un hecho internacional que vamos a mencionar más adelante. Con respecto a la Tierra en el siglo XV que te mencionaba que se creía que era plana, aquí es importante mencionar los viajes de Marco Polo, que se van a divulgar luego en su obra Il Millón. Durante el siglo XIII, Marco Polo se había sumado a los viajes de sus tíos y va a recorrer justamente todo lo que conocemos como el Lejano Oriente, China, Japón y la India, y posteriormente van a ser difundidos sus viajes, lo cual motiva a los distintos exploradores, a los distintos navegantes a tratar de llegar hacia estos sectores que él describía con gran riquezas, el Lejano Oriente. El sistema feudal, ya lo hemos mencionado anteriormente, decimos que es la concesión de feudos o territorios que el monarca otorgaba a los vasallos. Decae este sistema por el auge de la burguesía, que es la nueva clase dominante dentro de un nuevo sistema económico, el capitalismo, formado por quienes, básicamente, por los propietarios de bienes y o propiedades, y tal como te mencioné, son los que van a financiar los distintos viajes de exploración. En el siglo XV, el comercio era muy dinámico entre Europa y Asia, tal como podemos observar en la imagen ahí adjunta. La principal ruta era a través del mar Mediterráneo, ¿correcto? Y había una ruta exclusiva que era la ruta de la seda, que está ahí señalado de color rojo. Partía desde Pekín, China, cruzaba todo Asia Central y llegaba hasta puertos importantes en lo que es actualmente Turquía. Lo mismo ocurría con el comercio de las especias. Desde las Islas Molucas se trasladaba pasando por la India, podía seguir esta parte de lo que es Arabia o también por Egipto, correcto, y llegaba hasta los puertos de la actual Turquía. Y esta ruta comercial por el Mediterráneo tuvo dos etapas. La primera, que estuvo controlada por los árabes, el monopolio árabe. Las Indias, China y Molucas, de esos lugares traían los comerciantes árabes las mercaderías y luego las difundían por toda Europa. Y aquí funcionaban los puertos intermedios como Constantinopla y Alejandría. Traían las mercaderías de las Indias, de China, de Molucas y utilizaban para conectarse con Europa a través de los puertos de Constantinopla y Alejandría. Pero luego esa primera etapa monopólica de los árabes pasa a ser del monopolio genovés de Venecia, los italianos, los cuales van a transportar la mercadería a Europa, floreciendo ciudades muy importantes como Génova, Venecia y Florencia. Pero ¿cuáles son las causas que van a conllevar a este proceso de expansión europea? Factor económico. En realidad, la causa principal de esta crisis es justamente la crisis estructural europea, que buscaba nuevas fuentes de riqueza, buscaba ampliar sus territorios, sus dominios por parte de los monarcas, pero la causa principal es la crisis estructural de Europa en el siglo XV. Tenemos factores económicos, las rutas comerciales, claro, como consecuencia es que se da la búsqueda de rutas comerciales para conectar a Europa con el Oriente, con Asia. La búsqueda de fuentes de riqueza, hemos mencionado, por el mercantilismo, la acumulación de riquezas. El factor ideológico, nuevas corrientes, nuevos pensamientos surgen en Europa, lo cual van a cambiar la visión, los conocimientos. Hay un cambio de ideas durante estos años. Hablamos del Renacimiento culturalmente y el humanismo centrado en la vida del hombre en todo caso, ¿no? El factor político, la unificación territorial que viven los reinos Portugal y España tras la expulsión de los árabes. En el caso de España, los reyes católicos, los monarcas, toman el poder nuevamente. Hacemos referencia a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Factor ideológico, expandir el catolicismo. Sabemos que
un factor de esta expansión europea es justamente la difusión del dogma cristiano, del dogma católico, para de esa manera alejar el Islam, que estaba ganando territorios en el Oriente. Específicamente decimos, había invadido todo lo que es Jerusalén, las tierras santas, y entonces el catolicismo, la iglesia, buscaba expandir los dominios a través de la evangelización, y no es ajeno este proceso de expansión a los españoles, que finalmente son los que van a conllevar a ello. Y cuando se da el descubrimiento de América, que viene después, vemos y entendemos ahí el porqué el bautizo de distintas tierras con nombres católicos, ¿no? Por justamente expandir esta creencia y alejar, como ya hemos visto, el Islam. El Islam, que era liderado, bueno, sabemos que su profeta es Mahoma, y que bueno, es la sumisión a Dios en realidad, ¿no? Sumisión a Alá en todo caso. La toma de Constantinopla es el hecho fundamental que conlleva justamente a la búsqueda de nuevas rutas comerciales. La toma de Constantinopla, o la caída del Imperio Romano Occidental, significa el inicio de la Edad Moderna. Se pone fin a la Edad Media e inicia justamente esta nueva edad a partir de 1453. Este bloqueo de Constantinopla fue a manos de los turcos otomanos, quienes liderados por Mehmed o Mohamed II, bloquearon esta ruta, significando justamente un revés económico para Europa, ya que no pueden seguir comercializando con el Oriente por el mar Mediterráneo, que era su principal vía. Y es ahí que nacen justamente proyectos políticos tanto de Portugal y España, en la búsqueda de rutas alternas que conecten el occidente con el oriente. Y ahí nacerán los proyectos de expansión del Reino de Portugal, del Reino de España. En el caso de Portugal, esta se fomenta con la creación de una escuela náutica de navegación, y el proyecto español será a cargo del navegante Cristóbal Colón, que significaría posteriormente el descubrimiento de nuestro continente, América, con fecha 1492. Pero ese tema de los proyectos, también tenemos los avances tecnológicos del siglo XV, los principales inventos, avances tecnológicos que tuvieron lugar durante este siglo y que van a incentivar, van a motivar a distintos exploradores a hacer viajes por los distintos puntos. Así tenemos inventos chinos, árabes y propiamente europeos. La brújula es un invento chino que, gracias a su orientación, es un invento chino que permite orientarse gracias a una aguja imantada. En Europa se revoluciona justamente la brújula adjuntándole un imán, esta aguja imantada que siempre va a marcar hacia el norte. Tenemos también el astrolabio, que es un instrumento astronómico de origen árabe que medía la altura de los astros sobre el horizonte y determina así la posición de la nave. La carabela es un invento árabe, es una embarcación pequeña que aprovechaba la energía del viento. Esas carabelas funcionan justamente con la energía del viento y van a ser usadas por los distintos navegantes. El más famoso de ellos es don Cristóbal Colón, dentro del proyecto español. Tenemos la pólvora, fue un invento chino usado para la producción de armas de fuego. En China se utilizaba en los fuegos artificiales, pero cuando se lleva a Europa, recordemos que los árabes trajeron inventos chinos a Europa allá por el siglo XII. Cuando llega a Europa, la pólvora va a servir para revolucionar los ejércitos, ya que ahora se va a destinar para la producción de armas de fuego. También mencionamos el sextante, la ballesta, el papel, un invento muy importante. El papel se va originando en el transcurso de los años, hasta que es de gran utilidad para la representación de mapas, de cartas, para los viajeros, como también la imprenta de Gutenberg, que facilita justamente la reproducción de textos en mayor rapidez.
y para divulgar justamente todos esos conocimientos. Estos inventos fueron también muy importantes, ya que van a motivar y le dan la confianza a los navegantes, porque no se van a perder. Recordemos que esa creencia de que la Tierra era plana y que el último horizonte de la Tierra, hasta donde alcanzase la visión, existía, y luego estaban las profundidades, ¿no?, el fin del mundo. Eso va a cambiar, porque va a servir de mucha ayuda estos inventos para revolucionar todos esos viajes de exploración y de descubrimientos. Y así, luego, posteriormente, tanto Portugal y España implementarían sus distintos proyectos de expansión que conllevarían a la invasión de diversos territorios. En el caso de Portugal, ellos llegarían a colonizar África y el Brasil, y en el caso de España descubrirían un nuevo continente, que es el americano. Pero eso será parte de un próximo video, esperando que te sea de mucha utilidad este video tutorial y que lo consultes para poder desarrollar tus tareas y complementar la teoría. Me despido de ustedes, ya saben, siempre seguir cuidándonos, cumplir con sus deberes académicos, y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Cuídense, muchachos, nos vemos, muchas gracias. ¿Qué tal, muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Historia. Quien les habla, el profesor Miguel Ángel Loro Farfán, quien tiene a cargo el curso ya mencionado. Recordemos que estamos trabajando los temas de acuerdo al orden de nuestro módulo académico, como también en el planteamiento de nuestro sílabus del año presente 2021. Muy bien, en esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo tema que está relacionado con el proceso de la búsqueda de rutas comerciales que conllevó a Europa y que significaría posteriormente el descubrimiento del continente americano. Hacemos referencia al proceso de expansión, la expansión europea y lo que sería posteriormente la conquista del Perú. Pero en este presente video vamos a conocer el contexto, las causas, los inventos tecnológicos que conllevarían a Europa a expandirse territorialmente, buscando nuevas rutas comerciales, como también buscando expandir sus territorios. Entonces, sean bienvenidos. Ya saben, siempre, por favor, no olvidarnos seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Empecemos el presente video, muchachos.